Eduardo de la Vega entró en su mansión mucho antes de lo habitual. El silencio de los enormes salones de mármol le pareció más pesado que nunca. Dejó su maletín de piel sobre una mesa de cristal, pero el gesto automático se detuvo a medio camino. Algo era diferente. Entonces, lo vio. En el centro de la sala, bañado por la luz pálida de la tarde que entraba por los ventanales, su hijo Diego estaba de pie, temblando ligeramente, pero erguido sobre sus propias piernas. Sostenido por la mano de Sofía, la limpiadora, el niño le sonreía con una pureza que desarmaba. Eduardo se quedó paralizado, con el corazón martilleándole en el pecho, incapaz de procesar la escena que desafiaba años de diagnósticos médicos, y una desesperanza que se había vuelto parte del aire que respiraban en esa casa. El mundo, su mundo ordenado y predecible, se había fracturado en un instante irrepetible. «Diego», susurró Eduardo, su voz apenas un hilo de aire, cargada de una incredulidad abrumadora que le impedía mover. El nombre de su hijo resonó en el vasto espacio, lleno de una emoción que no sabía que aún podía sentir. Sofía se sobresaltó al oírle, su rostro se llenó de una mezcla de miedo y orgullo. No había planeado que el señor de la Vega los descubriera así. Diego, sin embargo, no sintió miedo alguno. Su rostro se iluminó con una sonrisa pura. «Papá, mira. Puedo hacerlo». «Sofía me ha ayudado», dijo el pequeño, su voz clara y firme, cortando la tensión que comenzaba a instalarse en la habitación. Era un momento de pura magia, suspendido en el tiempo, antes de que las dudas y las sospechas del mundo adulto lo contaminaran todo por completo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Eduardo se movió por fin, cruzando la distancia que lo separaba de su hijo en unas pocas zancadas rápidas. Su mente era un torbellino de imágenes dolorosas, visitas interminables a hospitales, resonancias magnéticas con sus ruidos aterradores, las caras compasivas pero firmes de los médicos explicando que no había nada más que hacer. Se arrodilló frente a Diego, sin atreverse a tocarlo del todo, como si el niño fuera una aparición frágil que pudiera desvanecerse al menor contacto. Puso una mano temblorosa en el hombro de su hijo, esperando sentirlo flaquear, pero Diego se mantuvo firme, erguido. El único sonido en la enorme sala era la respiración contenida de los tres. El aire estaba cargado de una posibilidad que había sido enterrada hacía mucho tiempo. Una semilla de milagro que brotaba en el lugar más inesperado de todos. «Papá, ¿lo ves?» Sofía me dijo que mis piernas solo estaban dormidas y que teníamos que despertarlas con juegos, explicó Diego con la naturalidad aplastante de un niño. Sus ojos brillaban con una luz nueva, un orgullo que Eduardo no había visto en él desde que era muy pequeño, antes de que la enfermedad se lo arrebatara todo. Jugamos a ser árboles que crecen y a ser gigantes que dan pasos muy grandes. Eduardo levantó la vista hacia Sofía, quien permanecía en silencio, con las manos entrelazadas nerviosamente frente a ella. La explicación de su hijo era tan simple, tan infantil, que chocaba violentamente con la complejidad científica de su condición neurológica. La alegría pura de Eduardo comenzaba a mezclarse con una profunda y desconcertante confusión. ¿Cómo podía ser tan sencillo algo que había resultado tan imposible para la ciencia más avanzada? La mirada de Eduardo, antes llena de una emoción abrumadora, se tornó analítica y fría en cuestión de segundos. Su cerebro, acostumbrado a detectar fraudes y a evaluar riesgos en negocios multimillonarios, se activó por puro instinto. Se puso de pie lentamente, su imponente figura proyectando una sombra sobre Sofía, que pareció encogerse. Ella era la variable desconocida en su ecuación perfecta. Una simple empleada de limpieza, cuyo trabajo consistía en quitar el polvo de sus muebles caros, no curar enfermedades incurables. La sospecha comenzó a enraizarse en su mente como una hierba venenosa. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Dinero? ¿Fama? La filantropía y la buena voluntad eran conceptos que no encajaban en su visión del mundo, un lugar donde todos actuaban movidos por un interés oculto y calculador.
Explíqueme qué ha hecho exactamente. La voz de Eduardo era ahora un témpano de hielo, desprovista por completo de cualquier rastro de la alegría que había sentido momentos antes. La pregunta no era una petición, era una orden, una exigencia. Sofía se sintió pequeña e insignificante bajo su mirada penetrante. Señor, de verdad, no es nada complicado. Solo le di confianza. Le conté historias, cantamos canciones sobre la fuerza interior que todos tenemos. Jugamos. Eso es todo, intentó explicar ella, pero sus palabras sonaban vacías y ridículas en aquel ambiente de lujo y poder. Sabía que su verdad era demasiado simple para un hombre como él, un hombre que solo creía en lo que podía comprar, medir y controlar. ¿Cómo explicarle la magia de la fe a alguien que había perdido la suya hacía tanto tiempo? Él la observaba con una intensidad implacable, escrutando cada detalle. Su uniforme sencillo, sus manos trabajadoras, su forma de hablar sin adornos, todo en ella gritaba ordinaria. No encajaba en su mundo de expertos y eminencias. Los especialistas que habían tratado a Diego eran los mejores del mundo, hombres con títulos de las universidades más prestigiosas, que vestían trajes caros. Habían llenado su casa con teorías complejas, con estadísticas desalentadoras y con la certeza absoluta de que no había esperanza. Y ahora, esta mujer, con sus métodos de juegos y canciones, le presentaba un resultado que todos ellos habían declarado imposible. La contradicción era tan grande que a Eduardo le dolía la cabeza. Tenía que haber un truco, una mentira escondida en algún lugar de esa historia tan simple. Eduardo se agachó para ayudar a Diego a sentarse de nuevo en su silla de ruedas, pero algo captó su atención de inmediato. En la pequeña muñeca de su hijo, destacando sobre su piel pálida, había un objeto extraño que nunca antes había visto. Se trataba de una sencilla pulsera de hilos de colores vivos, trenzados con una habilidad artesanal que parecía antigua y popular. No era una joya cara ni un dispositivo médico de última generación. Era algo humilde, algo hecho a mano, algo que no pertenecía al mundo de los de la Vega. Se quedó mirándola fijamente, sintiendo que esa pequeña pieza contenía una respuesta que no lograba comprender del todo. Era una pista, un símbolo de algo que se le escapaba por completo, y su instinto le decía que era muy importante. ¿Y esto de dónde ha salido?, preguntó Eduardo, su tono volviéndose aún más afilado mientras señalaba el colorido objeto con el dedo. Es un amuleto de poder. Sofía me lo regaló el primer día, respondió el niño con una seriedad infantil y adorable. Dijo que mientras lo llevara puesto, recordaría que soy más fuerte de lo que los doctores creen. Eduardo levantó la vista bruscamente y sus ojos se clavaron en la muñeca de Sofía. Allí, idéntica a la de su hijo, había otra pieza de hilos de colores. El vínculo era innegable, una prueba silenciosa. En ese instante, para Eduardo, el milagro se transformó en una elaborada puesta en escena. Ese objeto no era un simple regalo, era una herramienta, la prueba de una intrusión calculada para infiltrarse en su familia y en su vida. Lo que momentos antes parecía un regalo del cielo, ahora se sentía como una amenaza directa a su control. El mundo de Eduardo de la Vega estaba construido sobre cimientos de lógica, poder y dinero, donde cada relación era una transacción. Lo que Sofía había hecho no encajaba en ninguna de esas categorías. Era un acto basado en la fe y la empatía que él no podía cuantificar ni comprar, y eso lo aterraba profundamente. Su instinto de padre, que había sentido una alegría inmensa, estaba en guerra con su naturaleza de magnate, que le gritaba que estaba siendo víctima de un engaño sofisticado. Necesitaba restablecer el orden y expulsar esa variable incontrolable de su vida, antes de que causara más caos en su perfecto y estructurado universo. Quiero una explicación lógica y la quiero ahora mismo, espetó Eduardo, su voz retumbando con autoridad mientras se ponía de pie, mirando a Sofía desde arriba. Y no me venga con cuentos sobre amuletos y canciones. Dígame qué sustancias le ha estado administrando a mi hijo, qué terapias no autorizadas ha estado utilizando. Quiero los nombres de las personas con las que está trabajando.
Su mente ya estaba construyendo un caso en su contra, imaginando una red de charlatanes que se aprovechaban de familias desesperadas como la suya. No podía concebir que Sofía hubiera actuado sola, impulsada únicamente por la compasión, pues en su mundo ésta siempre tenía un precio oculto, una factura que tarde o temprano se presentaba. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo podía explicarle algo que ni ella misma entendía del todo en términos científicos? Su método no estaba, tiene ningún libro de medicina. Señor, le juro que no hay nada de eso. No hay sustancias, no hay otras personas, dijo con la voz entrecortada, al borde de las lágrimas. Yo solo, lo escuché. Los médicos siempre hablaban de él como si no estuviera en la habitación. Yo le hablé con acento agudo a él. Le pregunté qué sentía, a qué le tenía miedo. Su explicación sonaba ingenua, casi infantil, frente al cinismo de un hombre que había construido un imperio desconfiando de la naturaleza humana. Sabía que cada palabra que decía solo lo convencía más de que era una farsante peligrosa. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Diego, sentado en su silla, miraba de su padre a Sofía, sus ojos grandes y asustados. La alegría de su logro se había desvanecido, reemplazada por la angustia de ver a las dos personas que más quería en el mundo enfrentadas de esa manera. Él no entendía de sospechas ni de segundas intenciones. Solo sabía que con Sofía se sentía valiente y que su padre en ese momento parecía un extraño enfadado y distante. La opulenta mansión se había convertido en un tribunal improvisado donde la fe de un niño y la bondad de una mujer estaban siendo juzgadas sin piedad. ¿Podría la inocencia de Diego hacer cambiar de opinión a su padre? La confianza no cura una lesión neurológica, señora, replicó Eduardo con un desdén cortante que hirió a Sofía profundamente. Su paciencia se había agotado. Sacó su teléfono móvil del bolsillo. Su gesto era decidido y letal. La conversación había terminado. Ahora era el momento de que los profesionales tomaran el control, de que la ciencia pusiera las cosas en su sitio y desenmascarara lo que él ya consideraba un fraude peligroso. Iba a restablecer el orden, aunque eso significara destruir la frágil esperanza que había florecido en el corazón de su hijo. Necesitaba que una autoridad validara sus sospechas y le diera permiso para expulsar a Sofía de sus vidas para siempre, sin remordimientos. Marcó un número de memoria, el de la doctora Elena Torres, la eminencia médica que dirigía el equipo de Diego. La doctora era una mujer brillante, pragmática, y tan fría como un bisturí. Era la antítesis de Sofía en todos los sentidos imaginables. Doctora, necesito que venga a mi casa inmediatamente. Ha surgido una situación con Diego, decía Eduardo al teléfono, eligiendo sus palabras con cuidado para no sonar alarmado. Sí. Parece que ha podido ponerse de pie. Parece que la limpiadora ha estado haciendo algo. Necesito que usted lo valore y me dé un diagnóstico profesional. Cada una de sus frases era una acusación velada contra Sofía, pintándola como una intrusa irresponsable cuyas acciones requerían una intervención experta urgente. El corazón de Sofía se hundió en su pecho. Era el final. Lo había sabido desde el momento en que Eduardo entró en la sala. Su pequeño milagro privado estaba a punto de ser expuesto a la luz fría y despiadada del escrutinio médico y social. En el mundo de los de la Vega, ella no era nadie. Sus intuiciones, su empatía, su conexión con Diego, todo eso sería descartado como superchería, como el delirio de una mujer ignorante. Iba a ser humillada, despedida y probablemente acusada de algo terrible. Y lo peor de todo era que iban a arrebatarle a Diego, o la única esperanza que había tenido en años, apagando la luz que ella había conseguido encender en su vida. La escena encapsulaba el choque de dos universos completamente opuestos. Por un lado, la mansión de Eduardo, un monumento al éxito material, un espacio diseñado para impresionar, pero vacío de calidez y de vida. Por otro, el recuerdo del pequeño y modesto apartamento de Sofía, en un barrio popular donde el sol se colaba por las ventanas, y las plantas crecían en cada rincón. Ella había intentado traer un poco de esa luz a la vida sombría de Diego, y ahora el mundo de Eduardo, con su poder y su rigidez, estaba a punto de extinguir esa pequeña llama. La batalla no era solo por Diego,
sino por dos formas opuestas de entender el mundo y la existencia. «Papá, por favor, no te enfades con ella», susurró Diego, tirando suavemente de la manga de la chaqueta de su padre una vez que éste colgó el teléfono. «Sofía es mi amiga. Ella sí me escucha». La voz del niño, aunque débil, tenía una firmeza que sorprendió a Eduardo. Por un instante, la coraza de cinismo del magnate se agrietó. Vio en los ojos de su hijo un vínculo genuino. Una conexión emocional profunda que él, con todo su dinero y su poder, nunca había logrado construir. Ese fugaz momento de duda lo desestabilizó por completo. ¿Y si se estaba equivocando? ¿Y si había algo real en todo aquello que su mente lógica se negaba a aceptar? Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y apareció Claudia de la Vega, la hermana mayor de Eduardo. Claudia era una mujer elegante y controladora, la guardiana no oficial del prestigio y la reputación de la familia. Su mirada de águila recorrió la escena en segundos, captando cada detalle, la tensión palpable, la ansiedad en los ojos de Diego y la presencia inoportuna de la empleada en el salón. Su ceño se frunció con desaprobación instantánea. «Eduardo, ¿qué es este desorden?» «¿Se puede saber qué hace esta mujer todavía aquí?», preguntó, su voz destilando un desdén que ni siquiera se molestó en disimular. Para ella, Sofía era como un mueble fuera de lugar, una anomalía que debía ser corregida. A medida que Eduardo le explicaba lo sucedido, la expresión de Claudia pasó de la irritación a una alarma que se transformó en un cálculo frío y preciso. Ella no vio un milagro, sino una posible crisis de relaciones públicas. Una limpiadora que afirmaba haber curado al heredero de la fortuna de la Vega, era el tipo de historia que la prensa amarillista adoraría, manchando su impecable apellido. «Tienes que despedir a esta mujer ahora mismo, Eduardo, y prohibirle que se acerque a Diego», sentenció, su voz un susurro autoritario. Pero Eduardo no se movió. Su mirada estaba fija en su hijo, quien se había aferrado a la mano de Sofía con la fuerza de la desesperación. La decisión ya no era tan simple como parecía. La llegada de la doctora Elena Torres fue como una ráfaga de viento helado en un día de verano. Entró en la mansión con la confianza de quien se sabe dueña de la verdad absoluta, su maletín de cuero negro en una mano, y una expresión de escepticismo profesional en el rostro. No saludó a Sofía. Sus ojos, afilados como instrumentos quirúrgicos, se posaron directamente en Eduardo y luego en Diego, quien se encogió instintivamente en su silla. «Eduardo, Claudia, explíquenme la situación con precisión», dijo, su voz era un instrumento calibrado para transmitir autoridad y anular cualquier emoción superflua. Para ella el milagro que acababa de ocurrir era simplemente un dato anómalo que debía ser analizado, categorizado y muy probablemente desmentido. El ambiente, que ya era tenso, se volvió gélido, como si la esperanza misma estuviera siendo puesta bajo un microscopio. «Doctora, es justo como le dije por teléfono. Mi hijo se ha puesto de pie. Esta mujer», comenzó a explicar Eduardo señalando a Sofía con un gesto ambiguo, «dice que ha sido gracias a ella». La doctora Torres ni siquiera se molestó en mirar a Sofía. Se arrodilló junto a Diego con una eficiencia clínica, comenzando a realizar una serie de pruebas rápidas en sus piernas, palpando los músculos y revisando los reflejos con movimientos rápidos y precisos. Diego permanecía en silencio, intimidado por la presencia de esa mujer que siempre le hablaba con palabras complicadas que no entendía. Sofía se quedó a un lado, sintiéndose como una intrusa en una ceremonia científica a la que no había sido invitada, viendo cómo su conexión con el niño era ignorada y reducida a una simple variable irrelevante. La doctora se puso de pie, su rostro impasible. «Lo que veo es una contracción muscular sostenida, posiblemente un espasmo tónico. Podría ser inducido por un estado de alta excitación emocional o sugestión. No hay evidencia de regeneración neuronal», sentenció, sus palabras cayendo como losas de granito sobre la frágil esperanza de Eduardo. Claudia asintió con gravedad, satisfecha. Era la explicación que quería oír, una que devolvía el mundo a su orden lógico y predecible. «¿Es decir, que todo esto es una ilusión?», preguntó Eduardo, su voz teñida de una decepción que no pudo ocultar.
La doctora Torres se encogió de hombros con elegancia. La mente es poderosa, especialmente la de un niño. Pero no puede reescribir la biología. Lo que esta mujer ha hecho, sea lo que sea, es irresponsable. Sofía sintió la necesidad de defenderse, de defender a Diego, pero él dio pasos, doctora. Yo lo sentí, él estaba controlando sus piernas. No fue un espasmo, dijo con una voz temblorosa pero firme. La doctora Torres finalmente giró su cabeza y la miró, pero no a los ojos, sino como si estuviera observando una curiosidad biológica. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en su sencillo uniforme, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. No le dirigió la palabra directamente. En su lugar, se volvió hacia Eduardo y Claudia, bajando la voz como si compartiera un secreto de Estado. Era una táctica deliberada para excluir L.A., para hacerla sentir insignificante, y estaba funcionando a la perfección. ¿Cómo podía su verdad competir contra tantos años de estudio y prestigio? Eduardo, este tipo de intervenciones folclóricas pueden ser muy peligrosas. Generan falsas esperanzas que conducen a profundas decepciones, susurró la doctora. Y lo que es peor, podrían enmascarar un empeoramiento real de su condición. Necesitamos llevar a Diego al hospital para una evaluación completa y asegurarnos de que no se le ha administrado ninguna sustancia no autorizada. La acusación era clara, aunque velada. Estaba insinuando que Sofía podría haber drogado al niño. El veneno de la sospecha se extendió por la habitación, contaminando el aire. Eduardo, atrapado entre lo que habían visto sus ojos y lo que dictaba la lógica de su mundo, se sentía cada vez más confundido y presionado para tomar una decisión que no estaba seguro de querer tomar. Fue Claudia quien asestó el golpe final, el que Sofía sentiría como una herida profunda durante mucho tiempo. Se acercó a ella, manteniendo una distancia prudente como si temiera contagiarse de algo. Su voz era suave, casi amable, lo que la hacía aún más cruel. Sofía, entendemos su buena intención, pero esto es un asunto médico muy delicado. Su lugar no es aquí, dijo con una condescendencia afilada. No era un grito, no era un despido formal, era algo mucho peor, una humillación íntima, un recordatorio de su estatus, de que era una empleada que había cruzado una línea invisible. La frase la despojó de toda su valía, reduciendo su acto de amor y fe a una simple impertinencia. Se sintió desnuda y avergonzada, expulsada de la mansión con esa frase resonando en sus oídos. Sofía caminó sin rumbo por las calles de su barrio. El sol de la tarde le parecía gris, los ruidos de la ciudad apagados. Se sentía vacía, derrotada. No solo la habían humillado, sino que la habían separado de Diego, dejándolo en manos de personas que veían su espíritu como un síntoma a ser controlado. Al llegar a su pequeño y humilde apartamento, se derrumbó en el sofá. Todo parecía perdido. ¿Cómo podía luchar contra el poder y el prestigio de los de la Vega y su ejército de expertos? La impotencia era un nudo en su garganta. Pero entonces, sus ojos se posaron en la mesita de centro. Allí estaba, olvidado, el cuaderno de dibujo de Diego. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas mostraban dibujos sencillos. Un sol, una casa, un perro. Pero a medida que avanzaba, las imágenes cambiaban. Apareció un niño en una silla de ruedas con una cara triste. Luego, en la página siguiente, una figura sonriente que reconoció como ella misma, le entregaba algo al niño. Poco a poco, los dibujos comenzaron a contar su historia. Había un dibujo de un niño de pie, con líneas de energía saliendo de sus piernas, titulado El juego del árbol fuerte. Otro lo mostraba dando un paso gigante sobre una montaña de almohadas, con la leyenda, El gigante valiente. Era la prueba. Era la crónica de su pequeño milagro, dibujada con la honestidad brutal de un niño. Una nueva determinación se encendió en su interior. No se trataba de ella, se trataba de Diego. No podía permitir que le arrebataran esa victoria. Se levantó y comenzó a buscar en su viejo teléfono móvil. Recordaba haber grabado algunos de sus momentos juntos,
no como evidencia, sino para capturar el sonido de la risa de Diego. Un sonido que se había vuelto tan raro en la mansión. Desplazó los archivos con ansiedad hasta que encontró lo que buscaba. Eran varias notas de voz cortas. Le dio al play a la primera. Se escuchaba su propia voz, suave y animada, contando una historia. La voz de Diego respondía con monosílabos. Pero en las grabaciones más recientes, algo había cambiado drásticamente. En la última grabación, la voz de Diego sonaba clara y llena de confianza. «Mira, Sofía, mira, soy más alto que la mesa», se le oía gritar entre risas. Y entonces, Sofía escuchó el sonido. Un sonido sordo, casi imperceptible, seguido de otro. El sonido de un pie arrastrándose sobre la alfombra, el sonido del esfuerzo, el sonido de un paso. Se le erizó la piel. Era la prueba irrefutable, una que no podía ser descartada como un espasmo. Tenía que mostrárselo a Eduardo. Tenía que hacerle escuchar la verdad, aunque tuviera que derribar las puertas de esa fortaleza de mármol o L para conseguirlo. Con el cuaderno de dibujo en una mano y el teléfono en la otra, sintió que tenía armas para luchar. Mientras tanto, en su lujoso despacho, Eduardo se sentía como un hombre perdido en un laberinto. La certeza con la que solía dirigir su imperio se había desvanecido. Por un lado tenía la opinión categórica de la doctora Torres, la voz de la razón y la ciencia. Por otro tenía el recuerdo imborrable de la cara de su hijo, iluminada por un orgullo que no le había visto en años. Incapaz de concentrarse, comenzó a revisar por enésima vez el voluminoso historial médico de Diego, cientos de páginas de análisis, informes y diagnósticos desalentadores. Pasó las hojas con frustración, hasta que un documento delgado, con un membrete diferente, se deslizó de entre las carpetas y cayó al suelo. Era de un color distinto, casi olvidado. Lo recogió con curiosidad. Era un informe de evaluación psicológica realizado cuando Diego tenía 5 años poco después del diagnóstico inicial. Lo había encargado su difunta esposa, en contra de la opinión de los médicos. Eduardo lo había descartado en su momento como una pérdida de tiempo y dinero. Ahora, leyó las palabras que había ignorado durante años. El psicólogo infantil describía a Diego como un niño con una profunda sensación de impotencia aprendida, y sugería que su condición podría tener un significativo componente psicosomático. El informe terminaba con una recomendación que le heló la sangre. Se sugiere explorar terapias que fortalezcan su autonomía emocional, ya que existe un posible bloqueo que podría estar inhibiendo su respuesta motora. La revelación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Durante años, se habían centrado exclusivamente en el cuerpo de Diego, en sus nervios y sus músculos, ignorando por completo su mente y su espíritu. Habían escuchado a los neurólogos, a los fisioterapeutas, a todos los expertos que trataban a su hijo como una máquina defectuosa. Pero habían ignorado la única voz que sugería que el problema podría estar también en su corazón. Y ahora una limpiadora, con sus juegos y sus canciones, había hecho exactamente lo que ese informe recomendaba. Le había devuelto a Diego la fe en sí mismo. Era posible que todos, incluido él, hubieran estado equivocados todo este tiempo. En el Hospital Central de Ciudad de México, Diego estaba siendo sometido a una batería de pruebas. Resonancias magnéticas, análisis de sangre, electroencefalogramas. La doctora Torres supervisaba todo con una eficiencia implacable, buscando la anomalía que explicara lo sucedido, la prueba que validara su diagnóstico y desacreditara a Sofía. Diego estaba asustado y cansado, echaba de menos a Sofía. Se tocaba constantemente la muñeca, donde seguía llevando el pequeño amuleto de hilos de colores. Le daba una extraña sensación de calma en medio de aquel entorno estéril y frío. Era su conexión con la única persona que le había dicho que sí podía, y se aferraba a él como a un ancla en medio de la tormenta. «Diego, necesito que te quedes muy quieto para esta prueba», le dijo una enfermera con amabilidad, mientras preparaba una aguja. «Y vamos a tener que quitarte esa pulserita, podría interferir con el equipo». La enfermera extendió la mano para desatar los hilos, pero Diego retiró el brazo bruscamente, con una fuerza que sorprendió a todos. «No. No pueden quitármela», exclamó, su voz llena de una angustia repentina.
La doctora Torres, que estaba observando desde la puerta, se acercó con el ceño fruncido. Vio el objeto con desdén, como si fuera un foco de infección. Ese simple trozo de hilo trenzado representaba todo lo que ella despreciaba: lo irracional, lo sentimental, lo no científico. Diego, es solo un trozo de hilo. No tiene ningún poder, dijo la doctora con un tono condescendiente, intentando razonar con él. Pero Diego negó con la cabeza con vehemencia, sus ojos llenándose de lágrimas. Sí lo tiene. Sofía me dijo que es un amuleto de poder. Mientras lo lleve soy fuerte. Sí, que lo quitan, mis piernas volverán a dormirse, sollozó el niño. La escena era incómoda. Eduardo, que acababa de llegar, lo presenció todo desde el pasillo. Vio la fe inquebrantable de su hijo en aquel objeto humilde y la incapacidad de la ciencia, representada por la doctora Torres, para comprenderlo. La pulsera no era solo un adorno. Era el ancla emocional de su hijo, el símbolo tangible de su esperanza. La doctora Torres, frustrada y perdiendo la paciencia, se dio por vencida. Está bien, déjensela puesta. Pero conste en el informe que el paciente muestra un apego irracional a un objeto, posiblemente como resultado de una manipulación psicológica externa, dictaminó, asegurándose de que su versión de los hechos quedara registrada. Para ella, la reacción de Diego no era una muestra de fe, sino un síntoma más de la contaminación de Sofía. Su determinación de eliminar a esa mujer de la vida de Diego se hizo aún más fuerte. No era solo una cuestión profesional, se había convertido en algo personal. Tenía que demostrar que ella tenía razón, y que Sofía era un fraude. Claudia, mientras tanto, no perdía el tiempo. Utilizó sus contactos en los medios de comunicación para empezar a filtrar una versión cuidadosamente elaborada de la historia. Habló con un periodista de confianza de una conocida revista de sociedad. Es una situación muy triste, Ricardo, le dijo por teléfono, su voz cargada de una falsa preocupación. Una empleada con buenas intenciones pero claramente desequilibrada se ha aprovechado de la vulnerabilidad de mi sobrino. Estamos muy preocupados por el impacto psicológico que esto pueda tener en él. Estaba pintando a Sofía no como una sanadora, sino como una amenaza, una mujer inestable que necesitaba ser detenida por el bien del niño. Estaba construyendo la narrativa perfecta para justificar sus acciones futuras. El plan de Claudia y la doctora Torres era simple pero letal. Primero, desacreditar públicamente a Sofía presentándola como una charlatana peligrosa. Segundo, usar esa narrativa para obtener una orden judicial que le prohibiera acercarse a Diego, enmarcándolo como una medida de protección al menor. De esa forma, se asegurarían de que Sofía no pudiera volver a interferir, y al mismo tiempo, protegerían la reputación de la familia de la Vega de cualquier escándalo. Era un ataque coordinado en dos frentes, el mediático y el legal, diseñado para aniquilar a Sofía por completo. No sabían que ella ahora tenía sus propias armas, y no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Sofía intentó llamar a la mansión al día siguiente, con la esperanza de poder hablar con Eduardo, de poder explicarle lo que había encontrado. Sin embargo, su número había sido bloqueado. Cada llamada iba directamente a un buzón de voz que sabía que nadie escucharía. Se sintió completamente aislada, como si un muro invisible se hubiera levantado a su alrededor. La desesperación comenzó a hacer mella en su espíritu, pero la imagen de los dibujos de Diego le impedía rendirse. Tenía que encontrar una manera de romper el cerco que le habían tendido, de hacer llegar su verdad a la única persona que, en el fondo, podría escucharla, el padre del niño al que amaba como si fuera suyo. Pero ¿cómo hacerlo si le habían cortado todas las vías de comunicación? Decidió que su única opción era la confrontación directa, por arriesgada que fuera. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la calumniaban y, lo que era peor, mientras le robaban a Diego la confianza que tanto le había costado construir. Se armó de valor, guardó el cuaderno y el teléfono en su bolso, y se dirigió de nuevo hacia la exclusiva zona residencial donde vivían los de la Vega. Cada paso que daba era un acto de desafío contra el poder que intentaba aplastarla.
No tenía un plan claro, solo la convicción de que la verdad debía ser escuchada. Era una batalla de David contra Goliat, y ella solo tenía una pequeña piedra en la mano, la inocencia de un niño. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Al día siguiente, Sofía se armó de valor y regresó a la mansión. Llevaba el cuaderno de Diego y su teléfono en el bolso. Su plan era sencillo: esperar a que Eduardo saliera y abordarlo directamente, mostrarle las pruebas, apelar a su amor de padre. Sin embargo, cuando llegó, se encontró con una barrera inesperada. El jefe de seguridad de la entrada, un hombre que siempre la había saludado con amabilidad, ahora la miraba con frialdad. «Lo siento, Sofía. Tengo órdenes estrictas de no dejarla pasar», le dijo, sin mirarla a los ojos. «¿Órdenes? ¿De quién?», preguntó ella, sintiendo un escalofrío. «Del señor de la Vega y de la señora Claudia», respondió él. Estaba atrapada fuera. Desesperada, decidió esperar en la acera de enfrente, a la sombra de un árbol. Las horas pasaban lentamente. Vio coches de lujo entrar y salir, pero ni rastro de Eduardo. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, vio algo que la alarmó. Una furgoneta de un canal de noticias se detuvo cerca de la entrada de la mansión, y un par de periodistas con cámaras salieron discretamente. No la estaban mirando a ella sino a la casa. Un mal presentimiento se apoderó de ella. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué estaba pasando? ¿Habían sido alertados por la familia? La sensación de que estaba cayendo en una trampa se hizo cada vez más fuerte. De repente, las imponentes puertas de la mansión se abrieron y el coche negro de la doctora Torres salió lentamente. El vehículo se detuvo justo a su lado. La ventanilla trasera bajó y la doctora la miró con una expresión de triunfo mal disimulado. Los periodistas al verla se acercaron corriendo, con las cámaras encendidas y los micrófonos en alto. Era una emboscada perfectamente orquestada. Sofía se quedó paralizada, atrapada entre el coche y el enjambre de reporteros. No tenía a dónde huir. La doctora Torres había elegido el escenario perfecto para su siguiente ataque, uno que sería público y devastador. «Doctora Torres, ¿es cierto que la limpiadora de la familia de la Vega ha estado practicando medicina sin licencia con el pequeño Diego?», preguntó uno de los periodistas, lanzando la pregunta como un dardo envenenado. La doctora suspiró con una estudiada expresión de preocupación. «No puedo comentar los detalles de un caso en curso, pero puedo decirles que la familia está tomando todas las medidas necesarias para proteger el bienestar del niño de influencias irresponsables y potencialmente dañinas», respondió. Sus palabras eran una condena directa. Sofía la escuchaba, horrorizada, incapaz de decir una sola palabra en su propia defensa. Estaba siendo juzgada y sentenciada en público sin ni siquiera tener la oportunidad de hablar. Entonces la doctora Torres hizo su movimiento maestro, un gesto de una crueldad exquisita. Sacó una pequeña tarjeta de su bolso y, con una sonrisa condescendiente, se la ofreció a Sofía delante de todas las cámaras. «Querida, quizás esto pueda ayudarte», dijo en voz alta para que todos la oyeran. Sofía tomó la tarjeta por puro instinto. Los flashes de las cámaras explotaron a su alrededor, capturando el momento para la posteridad. Miró la tarjeta. Era de una prestigiosa clínica de rehabilitación y salud mental. La implicación era brutal y directa. La loca, la que necesitaba ayuda, era ella. Había sido humillada públicamente de la forma más hiriente posible. Los periodistas se abalanzaron sobre ella, gritando preguntas. ¿Qué le ha hecho al niño? ¿Está usted cualificada para tratar a alguien? ¿Qué opina de las acusaciones de la doctora? Sofía se sentía pequeña, ahogada por el caos y la hostilidad. No podía respirar. Las caras de los reporteros se arremolinaban a su alrededor. Sus voces eran un zumbido ensordecedor. Apretó con fuerza el cuaderno de dibujo y el teléfono en su bolso, sus únicas anclas en medio de la tormenta. Consiguió abrirse paso entre la multitud y empezó a correr, sin saber a dónde iba, con las lágrimas nublándole la vista, y el sonido de los flashes persiguiéndola como disparos. Eduardo lo vio todo desde la ventana de su despacho.
Había visto la llegada de los periodistas, la detención del coche de la doctora y la humillación pública de Sofía. Claudia estaba a su lado, con una expresión de fría satisfacción. Era necesario, Eduardo, para proteger a la familia. Ahora nadie dudará de que ella es el problema, dijo, interpretando la escena como una victoria. Pero Eduardo no sentía ninguna victoria. Sintió una punzada de algo que se parecía mucho a la vergüenza. Vio a Sofía correr, sola y desprotegida, y por primera vez se preguntó si no estaría en el lado equivocado de esa guerra. La duda que había nacido con el informe psicológico, ahora se había convertido en una espina clavada en su conciencia. En la soledad de su apartamento, Sofía finalmente se permitió llorar. Lloró de rabia, de impotencia y de dolor. La habían convertido en un monstruo, en una villana de circo para los medios de comunicación. Su nombre y su rostro estarían en todas partes al día siguiente, asociados a la mentira y el engaño. Se sintió tentada a rendirse, a desaparecer, a dejar que ganaran. Pero entonces, su mirada se posó de nuevo en los dibujos de Diego. Vio el trazo inocente, la fe pura en cada línea. Vio al árbol fuerte y al gigante valiente. Y supo que no podía abandonar a ese niño. No podía permitir que la versión de ellos se convirtiera en la única verdad. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Sofía tomó una decisión. No iba a esconderse, no iba a dejar que la silenciaran. Si no podía llegar a Eduardo a través de las puertas de su mansión, encontraría otra manera de hacerle llegar la verdad. Recordó a un viejo amigo de su barrio, Miguel, que trabajaba como técnico de sonido en un pequeño canal de televisión comunitario, uno que se enorgullecía de contar las historias de la gente común, las historias que los grandes medios ignoraban. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero era la única que le quedaba. Tenía que contar su versión de la historia, tenía que luchar por Diego. Miguel la escuchó con atención, su rostro serio mientras Sofía le relataba todo lo que había sucedido, mostrándole los dibujos y haciéndole escuchar las grabaciones de audio. A diferencia de los demás, él no la miró con escepticismo, vio la sinceridad en sus ojos y escuchó la verdad en el sonido de la risa de Diego. Es una historia increíble, Sofía. Pero te enfrentarás a gente muy poderosa. Te destruirán, le advirtió con preocupación. Lo sé, respondió ella, su voz firme por primera vez en días. Pero si no hago nada, ya estoy destruida. Y lo que es peor, habrán destruido la esperanza de un niño. ¿Me ayudarás? Miguel la miró durante un largo instante y luego asintió lentamente. Mientras, tanto, la maquinaria legal de los de la Vega se había puesto en marcha. Un abogado de alto perfil, conocido por su agresividad, estaba redactando la solicitud para una orden de alejamiento contra Sofía. El expediente estaba lleno de pruebas, el informe de la doctora Torres, recortes de prensa de la humillación pública y una declaración jurada de Claudia, describiendo a Sofía como una persona obsesiva y emocionalmente inestable. Estaban construyendo un caso sólido, como una roca, diseñado para que ningún juez dudara en firmar la orden que separaría a Sofía y a Diego para siempre. La carrera contra el tiempo había comenzado. ¿Quién conseguiría que su verdad saliera a la luz primero? Diego, ajeno a la batalla legal y mediática que se libraba en su nombre, estaba de vuelta en su silenciosa habitación en la mansión. Se sentía más solo que nunca. Las enfermeras eran amables pero distantes, y su padre parecía preocupado y ausente. Echaba de menos las historias de Sofía, sus canciones, su Isa. Por la noche, bajo las sábanas, sacó una pequeña linterna y el cuaderno de dibujo. En una página en blanco, comenzó a dibujar una nueva imagen. Dibujó a una mujer con un gran corazón, de pie frente a un dragón con la cara de la doctora Torres, protegiendo a un niño pequeño. Sobre el dibujo con letras temblorosas escribió, «Mi heroína Sofía». Eduardo entró en la habitación de su hijo para darle las buenas noches. Vio la luz de la linterna bajo las sábanas y se acercó con una sonrisa cansada. «¿Qué haces despierto, campeón?» Diego escondió el cuaderno rápidamente, pero no lo suficiente. Eduardo vio el dibujo. Su corazón dio un vuelco.
Vio la simpleza y la claridad de la perspectiva de su hijo. Para Diego no había complejidad, ni reputaciones ni ciencia. Solo había una persona que lo había tratado con maldad y otra que lo había protegido. En ese dibujo, Eduardo vio el veredicto de su hijo, y era un veredicto que lo condenaba a él y a todo su mundo. La imagen se le quedó grabada en la mente. Esa noche Eduardo no pudo dormir. El dibujo de su hijo, el informe psicológico, el recuerdo de la humillación de Sofía, todo se arremolinaba en su cabeza. Se levantó y fue a su despacho. Buscó en internet el nombre de Sofía, esperando encontrar los artículos sensacionalistas que Claudia había orquestado. Pero encontró algo más. Un pequeño enlace a un vídeo de un canal comunitario local. El título era «La historia que los poderosos no quieren que escuches». Con el corazón en un puño, hizo clic. La imagen de Sofía apareció en la pantalla, no la versión asustada y acosada de la acera, sino una mujer sentada, con una dignidad tranquila, lista para contar su verdad. Mi nombre es Sofía y trabajo limpiando casas. Pero esta no es una historia sobre la limpieza. Es una historia sobre escuchar, comenzó ella, su voz clara y sin adornos. Conocí a un niño llamado Diego. Un niño al que todos le habían dicho lo que no podía hacer. Yo solo le pregunté qué quería hacer. Y él me dijo que quería caminar. Eduardo se quedó inmóvil, escuchando cada palabra. Ella no estaba atacando a nadie. Simplemente estaba contando su historia, la historia de los juegos, de las canciones, de la fe. Y mientras hablaba, la cámara se acercó a un cuaderno de dibujos que sostenía en sus manos. Eran los dibujos de Diego. Luego, Sofía sacó su teléfono. No soy médico, no tengo títulos. Pero tengo esto, dijo, y reprodujo el audio. El sonido de la risa de Diego llenó el silencio del lujoso despacho de Eduardo. Se escuchó la voz del niño, llena de una alegría que Eduardo no había oído en años, gritando, «¡Lo estoy haciendo!». Y después, el sonido inconfundible de los pasos. Eduardo cerró los ojos, y por primera vez desde que todo había comenzado, sintió que las escamas de la duda y el cinismo caían de ellos. Estaba escuchando la prueba, no con sus oídos de empresario, sino con su corazón de padre. La verdad, simple y poderosa, finalmente lo había alcanzado. El vídeo terminaba con una simple petición de Sofía. No pido que me crean a mí, pido que escuchen a Diego. Pido que le permitan tener esperanza, decía mirando directamente a la cámara. Hay un evento comunitario para niños con discapacidades en la Plaza de la Constitución este sábado. Diego iba a ir. Ahora no sé si lo dejarán. Pero yo estaré allí. Popara Yei, RQUE creo en él. Era una invitación, un desafío. Eduardo apagó el ordenador. Su mente era un campo de batalla. La verdad de Sofía chocaba violentamente con la red de mentiras que su propia familia había tejido. Tenía que tomar una decisión, y sabía que esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, la orden de alejamiento llegó a la puerta de Sofía. Un oficial de justicia le entregó el sobre con una expresión neutra. El documento legal, frío e impersonal, le prohibía acercarse a menos de 200 metros de Diego de la Vega. Era el golpe final, la victoria de Claudia y la doctora Torres. Se sintió vacía, como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. Miró la fecha. El sábado. El día del evento en la plaza. La orden entraría en vigor en 24 horas. Tenían la ley de su parte. Habían ganado. O tal vez solo creían que lo habían hecho. Porque Sofía todavía tenía una última carta que jugar, la verdad. Claudia entró en el despacho de Eduardo con una sonrisa triunfante, agitando una copia de la orden judicial. Lo conseguimos. Está fuera de nuestras vidas para siempre. Ahora podemos volver a la normalidad, anunció, esperando que su hermano compartiera su alivio. Pero Eduardo no sonrió. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Su rostro era una máscara indescifrable. Claudia, vi un vídeo anoche, dijo en voz baja, sin volverse. ¿Un vídeo? ¿De qué estás hablando?, preguntó ella, confundida. Era Sofía.
contando su historia, mostrando los dibujos de Diego, reproduciendo su voz, explicó él. El tono de su voz hizo que la sonrisa de Claudia se desvaneciera. Eduardo, no puedes estar creyendo las mentiras de esa mujer, es una manipuladora. Los periodistas, la doctora, todos están de nuestro lado, argumentó Claudia, sintiendo que el control se le escapaba de las manos. Puede ser, respondió él, girándose por fin para mirarla. Sus ojos tenían una intensidad que la inquietó. Pero hay algo que ni los periodistas ni los médicos han conseguido en años. Y ella lo consiguió en unas pocas semanas. Hizo reír a mi hijo. Le dio esperanza. Se acercó a su escritorio y cogió la invitación al evento comunitario del sábado. Vamos a ir a esa plaza. Y vamos a escuchar. Todos nosotros. La batalla final estaba a punto de librarse. La doctora Torres recibió una llamada de Claudia, cuya voz estaba cargada de pánico. Eduardo se ha vuelto loco. Quiere ir al evento de la plaza. Dice que quiere escuchar a Sofía, le explicó, casi gritando. La doctora sintió una oleada de furia. Después de todo su trabajo para controlar la narrativa, Eduardo iba a tirarlo todo por la borda por un arrebato sentimental. Cálmate, Claudia. Quizás esto sea una oportunidad, dijo la doctora, su mente calculadora trabajando a toda velocidad. Iremos todos. Y allí, en público, demostraremos de una vez por todas que ella es un fraude y que nosotros somos la voz de la razón. Será su humillación final. Nadie podrá dudar de nosotros después de eso. En su pequeño apartamento, Sofía se preparaba para el sábado, no como una guerrera, sino como alguien que va a defender una verdad simple. Tenía el cuaderno de Diego y su teléfono. No tenía abogados, ni publicistas, ni poder. Solo tenía la fe inquebrantable en un niño, y la certeza de que el amor era una fuerza más poderosa que el dinero o el prestigio. Sabía que se enfrentaría a sus acusadores en un escenario público, y que probablemente intentarían destruirla. Pero ya no tenía miedo. Porque esta lucha ya no era por ella. Era por todos los Diegos del mundo, por todos los niños a los que se les había dicho que no podían. El ambiente en la mansión de la Vega era irrespirable. Diego, ajeno a los planes de los adultos, solo sabía que iba a ir a la plaza, y que había una posibilidad de ver a Sofía. Su padre le había dicho que iban a ir a escuchar una historia. Diego no entendía muy bien, pero se aferraba a esa pequeña esperanza. Se aseguró de que su amuleto de hilos de colores estuviera bien atado a su muñeca. Eduardo, por su parte, se movía por la casa con una calma tensa. Estaba a punto de desafiar a todo su mundo, a su familia, a sus asesores, a la ciencia en la que siempre había confiado. Iba a la plaza no como un magnate, sino como un padre en busca de la verdad. El sábado amaneció soleado y claro sobre la Ciudad de México. La Plaza de la Constitución bullía de gente. Familias, niños, voluntarios y medios de comunicación se reunían para el evento anual de apoyo a niños con discapacidades. Era un ambiente festivo, lleno de música y color. Nadie sabía que ese día, en medio de la celebración, estaban a punto de presenciar un enfrentamiento que expondría la frágil línea entre la ciencia y la fe, entre el poder y la compasión. 3 coches negros se detuvieron en una esquina de la plaza. De ellos descendieron los de la Vega y la doctora Torres, listos para la batalla. En el otro extremo, una mujer sola caminaba hacia el escenario, con la verdad como única arma. El gran escenario en la Plaza de la Constitución estaba vibrante, decorado con pancartas y globos de colores vivos para el evento benéfico. Un presentador animaba a la multitud, compartiendo historias de superación que resonaban en el aire festivo. Cerca de una fuente, Sofía se sentía invisible, con el corazón latiéndole con una mezcla de terror y una extraña determinación que la había llevado hasta allí. No sabía qué esperaba conseguir con su presencia, pero sentía que debía estar allí como un último acto de lealtad incondicional hacia Diego. Entonces los vio llegar. Eduardo, con su impecable traje oscuro, caminaba junto a Claudia, cuya rigidez y expresión delataban su profundo desdén por el evento popular. Detrás, la doctora Elena Torres empujaba la silla de ruedas de Diego,
quien parecía completamente abrumado por el ruido y la gente. Por un instante sus miradas se cruzaron. En los ojos de Diego vio alegría, pero en los de los demás, solo una fría y calculadora determinación para acabar con ella para siempre. El presentador, completamente ajeno a la tensión subterránea que se estaba gestando, reconoció a la doctora Torres entre los asistentes VIP. «Qué honor tener con nosotros a la prestigiosa doctora Elena Torres», anunció con un entusiasmo genuino, invitándola a subir al escenario para decir unas palabras. Ella aceptó con una sonrisa calculadora que no llegaba a sus ojos, viendo la oportunidad perfecta. Era el momento ideal para su ataque, la plataforma mediática perfecta para desacreditar a Sofía de una vez por todas. La sangre de Sofía se heló en sus venas. Comprendió que había caído en una trampa perfectamente orquestada para humillarla públicamente, frente a las cámaras de todos los medios locales. La doctora tomó el micrófono, su presencia imponiéndose sobre el bullicio. «Gracias por esta bienvenida. Como profesional, mi deber es proteger a mis pacientes de falsas promesas y esperanzas vacías, vendidas por personas sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad ajena», comenzó, con una voz que sonaba compasiva pero que era afilada como un bisturí. Eduardo observaba desde abajo del escenario, con Diego a su lado sintiéndose completamente desgarrado por dentro, en una batalla silenciosa. Una parte de él, la parte lógica y pragmática, quería aferrarse a la fría y tranquilizadora certeza científica de la doctora, la misma que había regido su vida y sus negocios durante años. Sin embargo, el recuerdo del vídeo de Sofía, la risa genuina de su hijo, había sembrado una duda persistente que se negaba a desaparecer. Al mirar a Sofía, sola y vulnerable entre la multitud, no veía a la charlatana que le describían, sino a una mujer asustada pero increíblemente decidida a luchar por lo que creía. Claudia, en cambio, estaba radiante de satisfacción, casi vibrando de anticipación. Para ella, este era el momento culminante de la reivindicación, la aniquilación pública y definitiva de la mujer que se había atrevido a desafiar el poder y el orden establecido de su familia. Estaba a punto de saborear la victoria que tanto había anhelado, sin imaginar lo que estaba por suceder. La doctora Torres continuó su discurso, su tono volviéndose más grave y solemne para captar la atención de todos. Recientemente hemos sido testigos de un caso muy delicado, en el que la buena intención mal guiada por la más profunda ignorancia, ha puesto en riesgo el frágil equilibrio emocional de un niño inocente. Se le hizo creer en un milagro imposible, generando una fantasía peligrosa que podría causar un daño psicológico irreparable. Su mirada se clavó directamente en Sofía, señalándola sutilmente con un gesto de la cabeza. La multitud siguió su mirada, y los murmullos se extendieron como una plaga. Sofía sintió cientos de ojos juzgándola, condenándola sin conocerla. La humillación era total, se sentía expuesta, desnuda y desprotegida. El presentador, visiblemente incómodo, intentó intervenir. «Doctora, este es un evento de celebración», pero ella lo silenció con una mirada fulminante. «Precisamente. Y la mayor celebración de todas es la verdad», replicó con firmeza. «Y la verdad es que debemos proteger a nuestros niños de quienes, sin cualificación alguna, juegan a ser sanadores milagrosos. Esa mujer que ven ahí», dijo la doctora, ahora señalando a Sofía directamente con el dedo, sin disimulo, «es un claro ejemplo de ese peligro inminente. Sus métodos no son más que un espectáculo cruel y egoísta». Las cámaras de televisión se giraron en masa hacia Sofía, capturando en primer plano su rostro pálido y sus ojos llenos de lágrimas contenidas. El veredicto del Tribunal Popular parecía emitido y la sentencia era culpable. Pero entonces, una pequeña voz se alzó desde abajo del escenario, temblorosa pero sorprendentemente clara y audible. «No es verdad». Todos se giraron, buscando el origen del sonido. Era Diego. Se había inclinado hacia adelante en su silla de ruedas, con los pequeños puños apretados con fuerza sobre sus rodillas. «Ella no me hizo daño. Ella me ayudó. Sofía es mi amiga». La doctora Torres se quedó sin palabras, completamente sorprendida. Claudia intentó calmarlo, pero el niño se zafó de su mano con una fuerza inesperada.
La inesperada intervención de Diego cambió la atmósfera de la plaza por completo, como un interruptor que apaga la oscuridad y enciende una luz de esperanza. La multitud, antes dispuesta a condenar y a participar en el linchamiento público, ahora miraba al niño con una mezcla de compasión y una creciente curiosidad. La narrativa cuidadosamente construida por la doctora comenzaba a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Al ver la inmensa valentía de su pequeño amigo, el miedo paralizante de Sofía se disipó, reemplazado por un amor protector que le dio fuerzas que no sabía que tenía. Si él podía hablar por ella, ella también podía luchar por él. Con una determinación recién encontrada, caminó con paso firme hacia el escenario. La gente, casi por instinto, se apartó para dejarla pasar. Subió los escalones, su mirada fija en la de la doctora, que ahora la observaba con una mezcla de furia y desconcierto. Tomó el micrófono que el presentador le ofreció, su mano sorprendentemente firme. No soy médico. No tengo títulos ni estudios universitarios. En eso, la doctora tiene toda la razón, comenzó Sofía, su humildad y sinceridad desarmando por completo a la audiencia que esperaba un enfrentamiento a gritos o un mar de lágrimas. Su voz era suave pero se proyectaba con una claridad asombrosa por toda la plaza. Pero sí tengo algo que ningún título puede dar, continuó, su voz ganando fuerza y convicción con cada palabra. Tengo el permiso de Diego para ser su amiga y tengo oídos para escuchar lo que su corazón decía cuando nadie más quería hacerlo. La doctora habla de falsas esperanzas. Pero yo les pregunto, ¿qué es peor? ¿Una falsa esperanza o ninguna esperanza en absoluto? A Diego le dijeron todo lo que no podía hacer. Yo solo me senté a su lado para recordarle todo lo que sí podía. No usé medicina. Usé juegos, canciones, historias sobre gigantes valientes que vivían dentro de niños pequeños. Mientras hablaba, sacó el cuaderno de dibujo de Diego de su bolso y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Esta es nuestra ciencia. Estos son nuestros informes clínicos, declaró Sofía, mostrando las páginas llenas de colores vivos y trazos infantiles. Esta es la historia de un niño que simplemente recordaba cómo ser fuerte y valiente, dibujada por él mismo. Las páginas, llenas de soles sonrientes, figuras heroicas y paisajes vibrantes, eran un testimonio mucho más poderoso y elocuente que cualquier informe médico lleno de términos técnicos y pronósticos desoladores. La gente en las primeras filas se inclinaba para ver mejor, conmovida por la sencillez de su defensa. Esto es ridículo. Son garabatos, no evidencia clínica, espetó la doctora Torres, perdiendo por completo la compostura y revelando su frustración, pero ya era demasiado tarde. La simpatía de la multitud estaba ahora firmemente del lado de Sofía. Eduardo, al pie del escenario, sintió una emoción tan intensa que le oprimía el pecho. Vio la verdad, no en los argumentos lógicos, sino en la conexión innegable entre esa mujer y su hijo. La verdad era innegable, y estaba a punto de manifestarse de la forma más increíble. Entonces, Sofía se arrodilló en el borde del escenario para estar a la altura de Diego, ignorando a todos los demás. «Diego, ¿recuerdas nuestro juego del gigante?», le preguntó en voz baja, pero el micrófono captó sus palabras para que todos las oyeran. El niño asintió enérgicamente, sus ojos brillando de complicidad y una esperanza renovada. «Recuerda lo que dijimos. El poder no está en las piernas, está aquí», dijo ella, señalando su propio corazón, y luego el de él, en un gesto íntimo que todos presenciaron. «Y en tu amuleto. Él te ayuda a recordar tu fuerza cuando la olvidas». Diego miró su muñeca, a la sencilla pulsera de hilos de colores que ella le había hecho semanas atrás. La tocó con sus dedos con reverencia, como si estuviera extrayendo una fuerza invisible pero real de ella. Una cámara de noticias hizo un primer plano del objeto, capturando el símbolo de esa fe infantil en toda su humilde y poderosa gloria, transmitiéndolo a miles de hogares. Y entonces, ante el silencio atónito y expectante de cientos de personas, ocurrió el milagro. Lentamente, con un esfuerzo sobrehumano que hizo temblar todo su cuerpo,
Diego se agarró con fuerza a los reposabrazos de su silla. Se impulsó hacia arriba con una determinación feroz que nadie le había visto jamás. Eduardo dio un paso adelante instintivamente para ayudarlo, pero se detuvo, comprendiendo en una fracción de segundo que ese momento le pertenecía única y exclusivamente a su hijo. Diego se puso de pie. Se tambaleó por un instante, sus piernas temblaban visiblemente por la falta de uso, pero no cedieron. Se mantuvo erguido, desafiando años de diagnósticos médicos y pronósticos pesimistas, que lo habían condenado a una vida sedentaria. Levantó la vista hacia Sofía, que lo miraba con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, y una enorme y radiante sonrisa se extendió por su rostro infantil. Lo imposible se había hecho visible para todos. Un grito ahogado y colectivo recorrió la Colorado Road Plaza, un sonido de asombro puro, seguido de un aplauso que comenzó como un murmullo tímido, y creció exponencialmente hasta convertirse en una ovación atronadora y ensordecedora. La gente lloraba, vitoreaba y se abrazaba, contagiada por la emoción del momento. Animado por ese sonido de celebración, Diego dio un paso vacilante, probando su propio peso. Luego otro, y otro más. Caminó, con pasos inseguros pero increíblemente decididos, los pocos metros que lo separaban del escenario, hasta que sus pequeñas manos encontraron las de Sofía, que lo esperaba con los brazos abiertos y el corazón desbordado. La multitud estalló en un júbilo incontenible, un rugido de felicidad que pareció sacudir la ciudad entera. Los flashes de las cámaras explotaban por todas partes, inmortalizando la escena que desafiaba toda lógica y explicación científica. La doctora Torres se quedó paralizada, su rostro una máscara de incredulidad y derrota total. Su ciencia, su reputación y su arrogancia se habían desmoronado ante la evidencia irrefutable del amor. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Eduardo corrió hacia su hijo, sin poder contenerse ni un segundo más, y lo abrazó con una fuerza que mezclaba una alegría abrumadora, un alivio profundo y un arrepentimiento tan agudo que le desgarraba el alma. Lloraba abiertamente, sin importarle las cámaras ni su imagen de magnate implacable y frío. «Perdóname, hijo. Perdóname por no haber creído en ti, por no haberte escuchado», susurró al oído de Diego, quien lo abrazó con la misma fuerza, inmensamente feliz de tener a su padre de vuelta, de sentir su orgullo y su amor sin barreras. El abrazo selló una reconciliación que iba mucho más allá de la recuperación física, sanando heridas emocionales profundas en ambos. Era un nuevo comienzo, forjado en el lugar más inesperado y de la manera más pública posible, un testimonio del poder del perdón y la fe. Claudia observaba la escena desde un lado, pálida y horrorizada, como si viera un fantasma. Su plan meticuloso y cruel se había convertido en un desastre espectacular y humillante para ella. En lugar de destruir a Sofía, la habían elevado al estatus de heroína, de una santa moderna a los ojos de toda la ciudad y de los medios de comunicación que ahora la adoraban. Su intento de usar a Diego como un arma se había vuelto en su contra de la peor manera posible, revelando su propia malicia y convirtiendo a sus víctimas en los protagonistas de una historia inspiradora. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, viendo cómo todo su poder y su control se desvanecían en medio de los aplausos que celebraban su propia derrota. La soledad que sintió en ese momento fue absoluta, abandonada por todos en medio de la celebración. La doctora Torres y Claudia intentaron escabullirse discretamente entre la multitud eufórica, esperando pasar desapercibidas en medio del caos festivo, pero ya era demasiado tarde. Los periodistas, que ahora olía en una historia mucho más grande y conmovedora que un simple escándalo, las rodearon de inmediato como una manada de lobos. Las acribillaron a preguntas que no podían ni sabían cómo responder, sus micrófonos y cámaras bloqueándoles el paso. Doctora, ¿cómo explica esto desde un punto de vista científico? Señora de la Vega, ¿qué opina del milagro que acaba de presenciar? Sus rostros, antes llenos de confianza y autoridad, ahora eran un poema de pánico y desconcierto. Cada pregunta era una daga que desmantelaba su credibilidad, exponiendo su conspiración ante el mundo. Su caída fue tan espectacular como el ascenso de Diego. Su autoridad,
antes incuestionable y temida, se había hecho añicos en cuestión de minutos. El pedestal de la ciencia infalible y el poder social desde el que operaban, se había derrumbado bajo el peso de un simple acto de fe y amor. Su intento de controlar la narrativa había fracasado de la manera más humillante y pública posible, exponiendo no solo su error de juicio, sino también su arrogancia y su profunda falta de humanidad ante una audiencia masiva. El mundo entero fue testigo de cómo la verdad, impulsada por la inocencia de un niño y la compasión de una mujer, podía derribar las fortalezas más imponentes. La lección fue brutal y definitiva. No hay poder que pueda resistir la fuerza de un corazón que se niega a rendirse. Para ellas, la plaza no fue un escenario, sino una guillotina para su reputación. Sofía, todavía en el escenario y sosteniendo las manos de Diego, tomó el micrófono por última vez. Su voz, ahora embargada por la emoción pero resonando con una claridad cristalina, se escuchó en toda la plaza, silenciando los vítores. Esto no es magia. Es amor. Es creer en alguien con tanta fuerza, que ellos mismos empiezan a creer que es posible. Cada niño aquí presente, cada persona, tiene un gigante dentro. A veces, ese gigante se duerme, asustado por las voces que le dicen que no puede. A veces, solo necesitan que alguien se siente a su lado y les ayude a recordar cómo despertarlo. Sus palabras, sencillas pero increíblemente profundas, calaron en el corazón de todos los presentes. Ya no era solo la limpiadora. Era la mujer que había demostrado que la fe podía mover no solo montañas, sino también piernas que se creían dormidas para siempre, un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico. Mientras la multitud seguía celebrando, Eduardo, después de soltar a su hijo, se acercó a Somumei. Sus ojos estaban rojos por el llanto, pero su mirada era clara y directa por primera vez en mucho tiempo. No había ni rastro de la arrogancia o la desconfianza de antes. En su lugar, solo se veía una profunda gratitud y una humildad abrumadora que lo transformaba. Usted le ha devuelto la vida a mi hijo, y creo que, de alguna manera, a mí también, dijo, con la voz ronca por la emoción contenida. No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho. Y tampoco para disculparme por mi ceguera, por mi estupidez, por haber dudado de usted y de mi propio hijo. Sofía simplemente asintió, una sonrisa amable y compasiva iluminando su rostro cansado. No hay nada que perdonar, señor de la Vega, solo hay que celebrar. Diego ha despertado, y eso es lo único que importa. La imagen de Diego, de pie y sonriente entre su padre y Sofía, se convirtió en el símbolo indeleble del evento, y en la portada de todos los periódicos al día siguiente. La historia se difundió como la pólvora a nivel nacional. No como el escándalo que Claudia había planeado, sino como un inspirador relato de esperanza, fe, y la increíble fuerza de la compasión humana. Los medios de comunicación que habían acudido para presenciar y documentar una ejecución pública, terminaron retransmitiendo un milagro en directo a todo el país. La plaza, que había sido elegida como el escenario de una humillación, se transformó en el templo de una verdad innegable. La compasión era una fuerza tan real y poderosa como la medicina, y esa tarde, todos fueron testigos de su inmenso y transformador poder. El mundo necesitaba historias así, y esta era una que nadie olvidaría. El evento comunitario, que había comenzado como una simple celebración benéfica para recaudar fondos, se transformó en un momento legendario en la historia de la ciudad. La historia de la sanadora de la plaza y el niño que volvió a caminar, se convirtió en una leyenda urbana moderna, contada y recontada en cafés, escuelas y hogares. Se convirtió en un poderoso recordatorio de que los milagros no siempre vienen de laboratorios o de manos expertas con títulos impresionantes, sino a menudo de los lugares más humildes y de los corazones más puros y generosos. El intento de Claudia y la doctora Torres de destruir a Sofía no solo había fracasado estrepitosamente, sino que había provocado exactamente lo contrario de lo que buscaban. Sin quererlo, habían creado un símbolo de esperanza que inspiraría a miles de personas en todo el país a no rendirse jamás ante la adversidad.
Juntos en el escenario, Eduardo, Sofía y Diego formaban una nueva e inesperada familia, unida no por la sangre sino por la fe y la superación. Miraron al niño, que ahora reía a carcajadas mientras intentaba dar pequeños saltos en el sitio, completamente feliz y libre de las ataduras de su silla, que yacía olvidada a un lado. La victoria de Sofía no era sobre la doctora Torres, o sobre Claudia, era una victoria mucho más grande, una victoria sobre la desesperanza, sobre el cinismo, y sobre un mundo que a menudo olvida que la verdadera fuerza reside en el espíritu humano. La plaza, que minutos antes había sido un tribunal popular listo para ejecutarla, era ahora el escenario de la más pura y hermosa celebración de la vida. Para todos los que lo presenciaron, ese día quedaría grabado para siempre en su memoria, como la prueba irrefutable de que, a veces, creer es el primer y más importante paso para poder ver. En los días que siguieron al evento en la plaza, la vida de todos los implicados cambió de una forma tan drástica como irreversible. El vídeo del momento exacto en que Diego se levantaba de su silla se hizo viral, convirtiéndose en un fenómeno mediático que trascendió fronteras. Sofía, de la noche a la mañana, pasó de ser una limpiadora anónima a un símbolo nacional de esperanza y compasión. Su teléfono no dejaba de sonar con ofertas para entrevistas, programas de televisión y contratos para libros que ella, abrumada por la atención, rechazaba con amabilidad. No buscaba fama ni fortuna, su única recompensa era ver a Diego correr por el jardín de la mansión, su risa resonando en lugares que antes solo habían conocido el silencio y la tristeza. La verdadera victoria, para ella, no había sido pública sino íntima, y se renovaba cada mañana con la alegría del niño. Para la doctora Elena Torres, la caída fue tan rápida como brutal. El Colegio de Médicos abrió una investigación de oficio sobre su conducta, no solo por su diagnóstico erróneo, sino por su comportamiento poco ético, y la humillación pública a la que sometió a Sofía. Las familias de otros pacientes, envalentonadas por el caso de Diego, comenzaron a presentar sus propias quejas sobre su frialdad y su falta de empatía. En menos de un mes, su licencia fue suspendida. Su prestigiosa carrera, construida sobre cimientos de arrogancia y una fe ciega en la ciencia deshumanizada, se derrumbó como un castillo de naipes. Perdió su estatus, su reputación y, lo más importante, la autoridad incuestionable que tanto había valorado. Se convirtió en un ejemplo de lo que ocurre cuando el conocimiento se divorcia por completo de la compasión. La suerte de Claudia de la Vega no fue muy diferente, aunque su castigo fue social en lugar de profesional. La alta sociedad, que valora las apariencias por encima de todo, le dio la espalda de forma unánime. El vídeo de su rostro lleno de malicia en el escenario, contrastando con la pura inocencia de Diego, la había condenado a los ojos de todos. Sus amigas dejaron de contestar sus llamadas, y las invitaciones a eventos exclusivos simplemente dejaron de llegar. Se convirtió en una paria en su propio mundo, una mujer encerrada en su lujosa mansión, rodeada de riquezas que ya no podían comprarle el respeto ni la compañía. Su hermano Eduardo, en un acto final de ruptura, le retiró el acceso a los fondos familiares, dejándola con lo justo para vivir, pero sin el poder que tanto había disfrutado. Su soledad era ahora su única compañera. Eduardo, por su parte, se embarcó en su propio y silencioso viaje de redención. Despidió a casi todo el personal de la mansión, buscando crear un hogar más cálido y menos ostentoso. Pasaba horas jugando con Diego, redescubriendo al hijo que su obsesión por el trabajo y su cinismo le habían impedido conocer. Una tarde, mientras veían el atardecer desde el gran ventanal del salón, se volvió hacia Sofía, que ahora era una presencia constante y tranquilizadora en sus vidas. Sofía, nada de lo que yo pueda hacer podrá compensar mi ceguera. Pero quiero intentarlo. Quiero que lo que usted hizo por Diego no sea un caso aislado. Quiero ayudar a otros niños, a otras familias que han perdido la esperanza como yo la perdí. Sus palabras no eran las de un magnate, sino las de un hombre que había encontrado un propósito más grande que él mismo. La propuesta de Eduardo fue la semilla de un proyecto que cambiaría miles de vidas. Decidió vender varias de sus propiedades más lujosas, incluyendo un ático en Nueva York y una villa en la costa, para financiar la creación de una fundación.
no sería un centro médico tradicional. Su visión, inspirada por Sofía, era crear un lugar que combinara la mejor ciencia disponible con un enfoque holístico, centrado en el bienestar emocional y la fuerza del espíritu. Quería construir un puente entre el mundo de la doctora Torres y el mundo de Sofía, demostrando que no eran enemigos sino dos mitades de una misma cura. La llamó Fundación Despertar, en honor a la frase que Sofía le había dicho a Diego sobre despertar al gigante interior que todos llevamos dentro. Era su forma de reparar su error y construir un legado de esperanza. Sofía aceptó codirigir la fundación, aunque al principio dudó de su capacidad para asumir tal responsabilidad. Señor de la Vega, yo solo sé escuchar a los niños. No sé nada de administrar una organización tan grande, le dijo con sinceridad. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que ahora aparecía con frecuencia en su rostro. Y yo solo sé de números y ladrillos, Sofía, pero usted tiene el corazón y yo tengo los recursos. Usted les enseñará a creer, y yo me encargaré de que tengan todo lo necesario para que esa creencia se haga realidad. Creo que juntos podemos hacer un buen equipo. Por primera vez, se miraron no como jefe y empleada, sino como iguales, como dos almas que se habían encontrado en el camino para sanar, cada una a su manera. La inauguración de la Fundación Despertar fue un evento nacional. A diferencia de las frías galas a las que Eduardo estaba acostumbrado, esta fue una celebración llena de color, música y las risas de cientos de niños. El edificio, diseñado por el propio Eduardo, era luminoso y abierto, con grandes jardines y salas de juego en lugar de pasillos estériles. No había olor a desinfectante, sino a hierba recién cortada y a pintura fresca. En el centro del vestíbulo, en lugar de una estatua de bronce, había un enorme mural pintado por los primeros niños del centro. Y presidiendo la ceremonia, cortando la cinta inaugural, estaba Diego, ahora un niño sano y vibrante, que miraba a la multitud, con una confianza que iluminaba toda la sala. Esa noche, después de que el último invitado se marchara, Eduardo y Sofía se quedaron en silencio en el balcón principal de la fundación, contemplando las luces de la ciudad. El aire era fresco y la noche estaba llena de promesas. Eduardo se acercó a ella y con un gesto tímido le entregó una pequeña caja de terciopelo. Sofía la abrió con curiosidad. Dentro no había un diamante ni una joya ostentosa. Había una sencilla pieza de plata, en la que estaban grabados un pequeño sol, un árbol y un gigante. Eran los símbolos de los juegos que ella había inventado para Diego. Era un regalo que hablaba de comprensión, de gratitud, y de un afecto profundo que no necesitaba palabras para ser expresado. Sofía la miró con lágrimas en los ojos. Usted me enseñó a ver el mundo de otra manera, Sofía. Me enseñó que el verdadero poder no está en lo que se puede comprar, sino en lo que se puede sentir, dijo Eduardo en voz baja, su mirada fija en el horizonte. Gracias por quedarse, gracias por no rendirse, ni con Diego, ni conmigo. Sofía se puso el nuevo objeto en la muñeca, junto al viejo y descolorido de hilos que aún llevaba. Los dos amuletos, uno humilde y otro elegante, representaban el viaje que habían recorrido juntos, la unión de sus dos mundos. No se dijeron nada más. No era necesario. En ese silencio compartido, bajo las estrellas de la Ciudad de México, se forjó una promesa de un futuro juntos, un futuro dedicado a ayudar a otros a encontrar su propio milagro. 10 años después, la Fundación Despertar era un referente internacional. Había ayudado a más de 1000 niños a mejorar su calidad de vida, utilizando un método innovador que ahora se estudiaba en universidades de todo el mundo, conocido como el Método Sofía. Este combinaba fisioterapia avanzada con terapia de juego, narración de cuentos y técnicas de fortalecimiento emocional. Sofía, que antes dudaba de su propio valor, ahora daba conferencias ante auditorios llenos de médicos y científicos, compartiendo su simple pero profunda sabiduría con una humildad que conmovía a todos. Se había convertido en la voz de aquellos que la ciencia a veces olvida, los pacientes con un espíritu que también necesita sanar. Diego, con 18 años, era un joven brillante y compasivo, capitán del equipo de fútbol de su universidad, donde estudiaba psicología infantil.
Pasaba sus veranos como voluntario en la fundación, ayudando a otros niños a encontrar su propio gigante interior. A menudo se le veía corriendo por los jardines, con una sonrisa que era un testimonio viviente del poder de la fe. Eduardo y Sofía, ahora casados, dirigían la fundación juntos, habiendo encontrado no solo un propósito, sino también un amor profundo y sereno. Habían construido una familia y un legado que demostraba que las segundas oportunidades eran posibles, tanto para un niño en una silla de ruedas como para un hombre con el corazón cerrado. Porque al final, la historia de Diego y Sofía nos enseña una verdad universal y atemporal. Nos recuerda que, más allá de los diagnósticos y las estadísticas, reside la increíble capacidad del espíritu humano para sobreponerse a la adversidad. El amor incondicional y la fe inquebrantable pueden lograr milagros donde la ciencia sola no puede llegar, demostrando que la compasión no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa y transformadora que existe en el universo.